Buenas, ¿cómo están alumnos? ¿Qué tal? Les habla el profesor Ciénega y vamos a continuar con lo que es transistores. Vamos a hacer un estudio exhaustivo del material bibliográfico que encontramos en el Boyle-Stat, Teoría de Circuitos Electrónicos. En este caso, en el capítulo 3 de la serie de este libro maravilloso que nos ayuda a comprender un poco más la electrónica. Comencemos. Transistores bipolares de unión. Esos son los BJT. ¿Sí? De ahí viene Bipolar Junction Transistor. Eso es lo que significa BJT. Bueno, más o menos fue un desarrollo que se hizo en los laboratorios de Bell, ¿sí? En la década del 40 y sustituyó a lo que era la válvula triodo, que era un dispositivo de control de voltaje voluminoso que requería mucha energía y delicado, pero que era bueno en potencia. Bueno, acá tenemos dos gráficas que nos dan idea de cómo se construye el transistor y los terminales que posee. Vemos que en el medio, en este caso en el primero, tenemos un transistor tipo PNP. ¿Sí? El emisor y el colector son de material conductor, semiconductor dopado tipo P. Y la base tiene que ser del opuesto, o sea, N. Acá abajo tenemos un tipo NPN. Acá el emisor y el colector son de dopado tipo N y la base, que está en el medio, tipo P. Simplemente para recordar cómo es el flujo de las cargas adentro del dispositivo, tenemos el siguiente gráfico. Supongamos que tenemos en circuito abierto, ¿sí? En este transistor tipo PNP, la malla que cierra colector con la base, ¿sí? Y fíjense la polaridad que tenemos en la malla de emisor base, ¿sí? Acá tenemos la malla de emisor base. Fíjense que los portadores mayoritarios van a querer salir del emisor, de la región del emisor, y por la polarización de la fuente van a querer cruzar la barrera potencial. Entonces ahí ustedes saben que se forma una región de agotamiento, pero los portadores mayoritarios del emisor van a pasar a la base. Ahí obviamente se van a convertir en portadores minoritarios, pero van a tener un gran volumen, ¿sí? Entonces, acá se va a formar una corriente como la de un diodo. Tenemos tipo P, tipo N, polarizado en directo, es como un simple diodo que circula la corriente. Nada va a pasar para el lado del colector porque el circuito está obviamente abierto. Entonces la corriente se establecerá de esa manera. Antes de pasar a la otra posible malla que sería entre base y colector, porque fíjense que estamos haciendo el análisis por partes, estamos dividiendo el análisis en dos, lo que sería malla emisor base y luego haremos el de malla base colector. Pero antes que nada tenemos que recordar la siguiente norma para cuando estemos trabajando con transistores en su forma habitual, ¿sí? Salvo que tengamos una saturación, en una unión PN de un transistor tiene polarización inversa, mientras que la otra tiene polarización directa. ¿Sí? Generalmente la directa va a ser base emisor y la otra polarización, la inversa, va a ser colector base. Eso tenemos que recordarlo siempre. Por eso que vamos ahora a ver la otra malla, ¿sí? La malla entre base y colector, como bien dijimos. En este caso la vamos a poner polarización inversa. Pues si pusiéramos polarización directa, estaríamos teniendo otro diodo igual que en el caso del emisor base. ¿Sí? Acá estamos forzados a poner polarización inversa para ver qué sucede. ¿Recuerdan los portadores minoritarios que vinieron del emisor a ocupar espacio en la zona de la base? Bueno, estos portadores minoritarios para la base, pero mayoritarios para el emisor y obviamente mayoritarios para el colector, ¿sí? Van a ser atraídos por el campo del polo negativo de la fuente, ¿sí? Entonces, lo que vino, permítame,
los que venían del emisor y atravesaron la base van a querer, de hecho van a pasar a la zona del colector. Entonces va a establecer una corriente entre emisor pasando por la base, porque físicamente obliga al colector. Así. Pero no tenemos que olvidar que acá va a haber una pequeña fuga. ¿Sí? Esta corriente que midamos acá en la zona del colector no va a ser la misma que tengamos en la zona del emisor. Esa pequeña fuga va a ser la corriente de base que tenemos marcada acá. Observen, acá se marca. ¿Sí? Esa pequeña corriente será la que haga el cierre de la malla de emisor base que recordaban estaba en polarización directa. Fíjense, positivo al material tipo P. Ahora bien, la corriente del colector, más allá de que acá si tomamos todo el dispositivo como si fuese un solo nodo, ¿sí? La corriente del colector también tiene una componente dada cuando analizamos esta malla y esto dejamos en circuito abierto, que era una corriente de saturación inversa, porque es como si la unión NP fuese un diodo polarizado en inversa. Efectivamente, acá tenemos el positivo al tipo P, el negativo, perdón. Acá está el positivo al tipo P. Entonces, esa sería la corriente, una corriente minoritaria, que se va a superponer a la porción de corriente que viene del emisor que se deriva un poco por base y pasa el resto en una gran cantidad al circuito del colector. Fíjense que en definitiva tenemos gran parte de la corriente de emisor llegando a la corriente del colector. ¿Está bien? Ya para pasar a lo que sería la simbología propiamente, vemos que una gran corriente viene por el emisor. Esa corriente no va a pasar en su totalidad hacia el colector. ¿Por qué? Porque un pedacito va a venir por la base. Acá ya tenemos la simbología de un transistor BJT, ¿sí? De juntura bipolar. Tenemos los tres terminales, emisor, colector y base. La base siempre está asociada con la barrita. Y para identificar el emisor del colector, en el emisor hay una punta de una flecha. Si la flecha apunta a la barrita de la base, es tipo PNP. Y si sale la flechita de la barrita de la base hacia el terminal de emisor, es tipo NPN. Acá lo tenemos muy claro. ¿Sí? Tipo PNP y el tipo NPN. Y acá de paso estamos viendo las circulaciones de corriente. ¿Sí? De corriente convencional, o sea, corriente positiva, no de electrones. ¿Sí? La convencional es la corriente de carga positiva que circularían en un circuito NPN, donde la base pasa a ser el elemento común a ambos circuitos. Fíjense, el nodo de la base colinda con lo que es el emisor y con lo que es el colector. Lo mismo en el tipo PNP. Esta configuración se llama base común. ¿Qué corrientes y tensiones encontramos acá? Tenemos corriente emisor, corriente colector, corriente de base, tensión emisor base, tensión colector base. A partir de lo visto, fíjense cómo la respuesta de la corriente de emisor en función de la tensión base emisor, acá, tensión base emisor, parametrizada, o sea que está relacionada con la polarización inversa que pongamos entre el colector base, ¿sí? Acá están tres parámetros, obviamente se parece a la de un diodo. Una pequeña variación porque cuanto más fuerte sea la polarización inversa entre colector base, mayor corriente va a querer tomar de los portadores
mayoritarios emitidos en el emisor, de ahí viene el nombre, que van a pasar de largo hacia el colector, o sea, van a quedar menos, ¿sí?, en el drenaje que viene por la base. Entonces acá podemos visualizar cómo sería el comportamiento del circuito en este sector, ¿sí? Esta sería su curva característica. Recuerden, la curva característica tienen corriente y tensión, ¿sí? La corriente y la tensión que están atravesando por un dispositivo. Ahora vamos a ver lo que sería la zona de salida, entre comillas, la otra malla. Y tenemos esta gráfica, que para ustedes ya es archiconocida, pero como estamos analizando circuitos de base común, acá no es colector emisor, ojo, ¿sí? Acá no tenemos tensión colector emisor. Observen que acá dice colector base, porque justamente estamos trabajando la corriente de colector, pero apoyada en lo que tengamos de polarización en colector base. Análogamente a lo que veremos, y ustedes ya vieron de alguna manera en lo que es un emisor común, tenemos una región de corte donde no hay corriente de emisor, por lo tanto, si no hay corriente de emisor no hay nada para que llegue al colector. Una región de saturación donde, fíjense, la polarización colector base, que de por sí ya era inversa, acá la estamos haciendo directa. Entonces hay una alta circulación de corriente de colector, ¿sí?, que es lo esperable, habida cuenta de que en esta zona ya estamos trabajando con una polarización al revés, ¿sí? El más está acá y el menos está acá. Eso es lo que se vislumbra en el circuito, en la respuesta, perdón. Acá, ¿sí? Hay un espacio donde ya tenemos una polarización pequeña, pero positiva en sí. Vista ya la región de corte y saturación, todo este espacio sería la zona de región activa, ¿sí? La región activa, acá tenemos, para acordarnos, la unión base-colector se polariza inversamente, mientras que la unión emisor-base lo hace en forma directa. Entonces tenemos que recalcar lo siguiente, que la corriente de emisor va a ser muy parecida, obviamente un poquito mayor que la corriente de colector, ¿sí? Porque casi acá está el signo aproximadamente igual, porque estamos despreciando la corriente de base. Ahora, si nos fijamos en el gráfico, curva característica de salida, acá tenemos una zona que es de corriente de colector, ¿sí? Corriente de colector negativa. ¿Cómo puede darse eso? Esta es negativa. Bueno, se da debido a la corriente que ya habíamos dicho de saturación inversa cuando el emisor, la corriente de emisor está en cero, o sea, en circuito abierto. Y fíjense que la corriente, como esto estaba en polarización inversa, va a dar esta corriente de saturación inversa como fuera un diodo polarizado en inversa, ¿sí? Por eso que tenemos esto. Cuando tenemos acá tenemos el cero y fíjense nos estamos yendo al revés de lo que sería tensión colector base, ¿sí? Estamos mirando tensión colector base, ponemos C primero, estamos suponiendo que es mayor potencia respecto a la base. Y al ser negativo, la base está teniendo mayor potencial, o sea, potencial positivo respecto al colector. Puede ser un poquito confuso, pero tienen que fijarse si se dan cuenta. Ahora, la otra zona de funcionamiento del dispositivo era la de saturación. Fíjense, energía de saturación, tanto la unión base-colector como la emisor-base están en polarización directa, ¿sí? Ahí está circulando muchísima corriente. Eso lo teníamos expresado en la curva en esta zona. Energía de saturación es una pequeñísima variación de tensión colector base y me dispara la corriente a valores muy elevados.
A partir de lo visto y de lo que ya pudieron observar en los otros videos de material que se les dio, acá hay que hacer algunas suposiciones muy válidas. Una de las más importantes es esta. Si las condiciones del transistor dan que está en encendido, o sea, funcionamiento es para que esté trabajando en la zona de la región activa, la tensión base emisor tiene que ser 0,7 voltios. Otros ponen 0,6, no importa. Es un valor constante que tienen que respetar. O sea, sería la tensión continua que está polarizando la juntura emisor-base. ¿Sí? En este caso da 0,7 voltios porque está en polarización directa. De ahí podemos utilizar los modelos equivalentes que ya vimos. ¿Sí? El exacto, con una pequeña pendiente considerando la resistencia interna del diodo equivalente que aparece entre base y emisor, o continua 0,7 y estática. Ahí tenemos un ejemplo que está desarrollado y es bastante entendible para que afiancen estos conceptos. Ahora vamos a ver qué es el alfa, un parámetro importante para categorizar los transistores en la configuración de base común. Alfa no es más ni menos que una relación matemática, ¿sí? Para tratar de darle números, porque nosotros como técnicos necesitamos hacer cálculos para hacer diseño, para verificar reparaciones. Bueno, uno de los primeros parámetros con los que contamos para contabilizar la relación de portadores que van del emisor al colector es alfa, ¿sí? Y nos dice que es simplemente la relación entre la corriente que medimos en el colector y la corriente que medimos en el emisor. Transistores buenos nos dan alfas cercanos a 1. Acuérdense que la I es mayor que la IC. ¿Sí? Como el denominador es mayor que el numerador, por eso que va a dar 0 punto algo. Y si es un buen transistor con una buena ganancia, va a llegar eso a 0.9, 0.99. Y transistores con baja ganancia o que ya están flojos, con pérdidas, andan abajo de los 0,9. Acá vemos cómo se puede utilizar el parámetro alfa, que viene en hoja de datos. Por eso que es importante considerarlo. La corriente de colector es la porción que viene del emisor más la corriente de saturación inversa, ¿sí? Entre colector y base cuando el emisor está abierto. Eso es lo que significa CBO. Corriente colector base y el otro terminal está con un cerito, una O, un cerito en realidad, de open, ¿sí? Que no hay corriente cero en el emisor. En forma de discriminante, ya lo vemos acá, ¿sí? Que sería el diferencial de corriente respecto al diferencial de corriente de emisor. Cuando tenemos la tensión colector base forzada a constante. Bueno, y en términos formales el alfa se denomina para trabajar con análisis circuito en base común. ¿Está bien? Acá ya tendríamos un esquema de lo que sería la polarización. O sea, en líneas generales, la corriente que va a circular entre emisor y colector, que esa es la que nos interesa, ¿sí? Pero que la podamos regular de cierta manera. Acá fíjense que estamos haciendo una simplificación de la corriente de base, la estamos suponiendo nula, ¿sí? Por eso tenemos el circuito abierto ahí, que nos dice que prácticamente toda la corriente del emisor pasa para el colector, pero ustedes saben que eso no es así. Hay un poquitito que va a drenar por la base. Veamos ahora sutilmente cómo es que aparece la amplificación en un transistor. No es que es un elemento que tiene una fuente de poder interna que levanta los valores de tensión en proporción a lo que le va diciendo la zona de entrada. No. Lo que hace es hacer una transferencia de resistencia. De ahí viene el nombre de transistor. Transfer resistor sería. Si nos fijamos,
acá en este circuito, ustedes van a observar que si observan lo que sería el circuito emisor base, y esto tenía una polarización directa, nos ofrece una resistencia baja, ¿sí?, respecto al observador que estaría mirando desde acá, ¿sí? Esa resistencia, supongamos, es 20K. Y acá, como tenemos un circuito, un colector base polarizado en inversa, la resistencia que vería un observador desde acá en funcionamiento, no es la resistencia, no es una resistencia que se mide con ohmmetro, no. Sí, es la relación entre tensión y corriente. Acuérdense que la resistencia es B sobre I. Bueno, la tensión y corriente que se encontraría acá sería mucho más elevada. Entonces ahí es donde podemos decir, bueno, una pequeña corriente se refleja amplificada con una mayor amplitud en la zona del colector. Ahí es donde aparece el efecto de amplificación. Y esa amplificación de potencia, si se quiere, viene de la fuente externa. En realidad, de lo que tengamos conectado, ¿sí?, para formar nuestro circuito y alimentarlo energéticamente. De ahí es donde sale la acción amplificadora. Ahora prosigamos con lo que sería la otra y quizá la más popular de las configuraciones circuitales con un transistor, la configuración de emisor común. Acá, en este circuito emisor común, tenemos, fíjense, conectados al mínimo potencial al emisor. A diferencia del otro circuito, estaba puesto en forma horizontal el transistor y la base era la que tenía, ¿sí?, para dibujarlo así, la masa. En este caso, el emisor va a masa. Y es el nexo entre el circuito de base y el circuito de colector. Es el punto común. De ahí viene emisor común. Bueno, se tienen que mantener las mismas situaciones. Tensión de polarización base emisor en directa y colector emisor, en este caso, en inversa. Así, acuérdense que en la otra era colector base, la que era en inversa. ¿Sí? Acá, como el punto común es el emisor, se dice tensión colector emisor en inversa. Se sostiene esa tensión inversa muy fuerte para tratar de que la mayor parte de las cargas vayan al emisor. En este caso, porque es un NPN. En un PNP, del emisor van al colector, ¿sí? Y el sentido de la corriente de base es inverso al otro. Esa dualidad siempre la van a encontrar, porque un NPN, un PNP, fíjense las fuentes. Acá está polarizada el positivo al P, porque justamente tiene que ser polarización directa. ¿Está bien? Y acá el negativo va a la base, que justamente es N. Y ahí ya nos aseguramos de que sea polarización directa. Y acá tenemos inversa. ¿Cómo se dan cuenta si los dos son P? Bueno, porque justamente el potencial positivo, este potencial positivo, es el más fuerte y va al menor potencial. Vimos que esta es la referencia de masa. ¿Está bien? Ahí estamos dándonos cuenta de que tenemos una polarización inversa entre estos dos. ¿Está? De hecho, se puede decir que también se ve que es inversa porque este terminal negativo va a ser el más negativo de todos. ¿Está? Ahora es más fácil entender y visualizar este par de curvas características. En realidad este que tendría que estar dibujado a la izquierda, ¿sí? Acá. ¿Por qué? Porque este sería el representante de lo que sería la zona de entrada, la tensión de entrada, porque en función de lo que suceda con esta corriente de base, ¿sí?, con esos valores, son los que vamos a tener reflejados, ¿sí?, en la corriente de colector. Por eso que son tan importantes, ¿sí?
Los 40 microamperes que esté pasando acá van a corresponder a esta curva. Los 60 a esta curva. ¿Sí? Esa asociación es la que nos hace el puente entre la zona de entrada con la zona de salida. Por eso que acá tenemos como que esta es la parte que modula y esta es la que se va a ver afectada por lo que sucede en la tensión, en la corriente de base en este caso. ¿Sí? La corriente colector va a ser una función de la corriente de base. En el caso anterior, la corriente de colector era función de la corriente de emisor. ¿Sí? Consecuencia causa. Por eso que teníamos, ¿sí?, la corriente de emisor. Este es el puente, la tensión base emisor, la que nos hacía de nexo con el circuito de colector. ¿Ven? Está clarito, ¿no? Bien. Volvamos a un emisor común. Fíjense que esta familia de curvas, que sería la de salida, la más popular, digamos, no es tan horizontal como la que veíamos en el circuito de base común. ¿Sí? Entonces tiene un incremento que va pronunciándose con respecto a la ganancia. ¿Sí? Ya vamos a ver qué es el concepto. ¿Por qué se lo ve de esta manera? Porque este dispositivo no solo, esta configuración no solo amplifica voltaje, sino amplifica corriente también. Por eso que es más utilizado, porque amplifica potencia. Al aumentar corriente y tensión, amplifica potencia. Y una vez más vemos que se repite lo que habíamos visto con el circuito de base común. Región activa amplificador base común, la unión de colector base se encuentra polarizada inversamente, mientras que la unión base emisor se encuentra polarizada directamente. ¿Sí? Colector base en inversa, base emisor en directa. Bueno, base emisor en directa, ¿ve? Da la potencial más positivo a la base, y colector emisor en inversa. Eso es lo que hay que acordarse. De todas maneras, ustedes tienen el libro, pueden descargarlo, buscarlo, comprarlo, y tenemos todo esto más desarrollado. Acá estamos haciendo una visualización más general. Si se guían justamente por el libro, lo que ven acá, con toda esta serie de cálculos, ¿sí?, nos muestra que esta corriente, cuando la corriente de base, o sea, no hay nada de circulación acá, sí hay una respuesta en el colector, o sea, sí se mide algo de corriente en el colector, a pesar de estar con la corriente de base en cero. ¿Ven esa diferencia, ese gap? Bueno, esa corriente de colector, ¿sí?, la corriente de colector es justamente la corriente de colector emisor con la base abierta, en este caso es ICE0. ¿Se acuerdan? La otra era colector base con el emisor abierto, acá es colector emisor con la base abierta. Ustedes leen colector emisor, bueno, el tercer terminal no le queda otra que sea la base. Acá era colector base ocupado, el terminal que le corresponde, que falta es el de la base. Acá está más grande, ¿sí? Ese gap, esa corriente de colector, cuando no tenemos nada en la base, es función justamente de la corriente de saturación inversa. Y ahora por fin nos encontramos con el parámetro más sobresaliente, más buscado en los transistores, que es el beta. Y el beta también es una relación de corrientes. El alfa era la relación de corriente entre corriente de colector y corriente emisor, o sea, el emisor iba al denominador. Acá en el beta se mantiene la corriente colector como elemento controlado que nos interesa, pero en función de su controlador, que es la corriente de base. ¿Sí? Y fíjense que la corriente colector es mucho más grande que la corriente de base. Entonces podemos tener valores superiores a 50, como marca acá. 100, 200 son valores
típicos de beta. Acá también tenemos la representación como cociente de diferencia, ¿no? Para los que saben cálculo, lo que hay que tener en cuenta es que la tensión del colector emisor se tiene que mantener constante. ¿Y qué es ese beta? Su nombre lo indica. ¿Sí? Es el factor de amplificación de corriente directa de emisor común. ¡Wow! O sea, ¿cuánto voy a tener en colector para tal valor de base? O sea, ¿cuánto voy a tener de corriente de colector con tal valor de corriente de base? Salida referida a la entrada. ¿Sí? Acá el autor prosigue haciendo un análisis de cómo sería la obtención del beta AC y el beta DC. Son cálculos que no son necesarios. Es bueno que ustedes sepan de dónde sale, pero lo que nos interesa saber a nosotros es qué es beta y qué es alfa. Y ellos están vinculados justamente a partir de trabajo matemático. Encontramos estas dos expresiones, alfa en función de beta y beta en función de alfa. ¿Sí? Acá ustedes ya observan que por el solo hecho de que beta es una unidad mayor que el numerador, o sea que el denominador es una unidad mayor, esto va a dar 0, algo, 0,9, 0,95, 0,99. Y beta, fíjense que va a dar un valor muy superior a 1. ¿Está bien? Eso es lo que hay que tener bien claro. Y por fin llegamos a lo más importante. Esto también es importante, ¿sí? Quiere decir que la corriente colector-emisor, ¿sí? Se ve amplifica, es la corriente colector-base amplificada en factor de beta. Pero estas dos son, quizá esta es la más importante de todas las relaciones matemáticas que podemos encontrar para describir el transistor en configuración de polarización de emisor común. La corriente de colector es beta veces la corriente de base. O sea, la corriente de base va a multiplicar por beta y nos va, ya sabemos la corriente de colector. Tenemos una corriente de base de 20 microamperes y el beta es de 200, ¿sí? 20 microamperes por 200 son 4 miliamperes. Fíjense el factor de amplificación. Y también esta otra que nos dice que la corriente de emisor es beta más 1 veces la corriente de base. O sea, si esto es 200, de 200 a 201 no hay mucha diferencia. ¿Sí? Porque acá va a ser 200 veces y acá va a ser 201 veces la corriente de base. Eso es lo importante, que estas son leyes para el funcionamiento del transistor. Pueden contar con eso para efectuar los cálculos. Y acá se presenta una guía de cómo determinar el arreglo de polarización que tiene que tener el circuito transistorizado. ¿Sí? Porque hay que polarizar el circuito base emisor y el circuito colector emisor. Bueno, leyendo lo que se había dicho que estaba marcado, a ver, el circuito base emisor, polarización directa, y circuito colector emisor, polarización inversa. Entonces, ¿este qué tipo es? AFNPN. Entonces, la base es tipo P, positivo a la base. Y ahí lo tenemos. ¿Sí? Y si era positivo a la base, acá tiene que verificarse positivo al colector. Y obviamente es negativo al punto de referencia que está dado por el emisor. Y nos quedaría una configuración más, que es la de colector común. O sea, el colector pasa a ser nuestro punto de referencia. En este caso el funcionamiento es muy similar al del emisor, ¿sí? Solo que habrá que tener en cuenta cómo se establecen las corrientes. Siempre el emisor va hacia la base y hacia el colector, en el caso de un PNP. Y el sentido de la circulación NPN es opuesto al del previsto para el PNP. Eso es lo que hay que tener en consideración. Y acá tendríamos un circuito, evidentemente, donde el colector está explícitamente conectado a la referencia mínima de potencia. Acá llegamos a un tópico muy importante, que son los límites de operación del transistor. Y sí, no le podemos
sacar toda la corriente que quisiéramos ni aplicar todo el voltaje que deseáramos. No, son dispositivos que tienen limitaciones que vienen especificadas en sus hojas de datos. Pero de lo que conceptualmente no nos podemos equivocar es del concepto de potencia. Y sí, justamente corriente por tensión es lo que nos da potencia. Y eso, para un valor de potencia constante, nos determinaría una hipérbola. ¿Sí? Si el fabricante nos dice la potencia de trabajo 20 milivatios y esta sería su curva de potencia 20 milivatios, no podemos poner al dispositivo a trabajar en esta zona, en esta zona, en esta zona. ¿Sí? Lo que sí podemos hacer es trabajar en cualquier punto de por acá. A menos que hagamos una ventilación forzada que desplace esta curva, ¿sí?, más arriba. ¿Por qué? Porque el producto corriente-tensión va a ser mayor. Entonces ya nos podríamos mover. ¿Sí? Nos movemos más o estamos ahí cerca nomás con una ventilación, un aporte mínimo de disipación de energía térmica. Acá lo vemos. ¿Sí? La potencia del colector, dice, porque es el punto donde que más se calienta. En la inversa hay una gran barrera potencial, imagínense, es la que nos va a determinar cuál es la potencia máxima que va a trabajar. Entonces, en función de la corriente que circula a través de él y la tensión que haya entre el colector y el emisor. ¿Por qué entre el colector y el emisor? Porque ahí es donde tiene que funcionar la mayor fuente del dispositivo, ¿sí?, para polarizarlo. Bueno, para hablar un poco de la hoja de especificación de los transistores, ¿sí?, tenemos que ver que los parámetros más importantes son valores de tensión aplicada al colector base, colector emisor, ¿no?, con la sección inversa, y eso puede generar corrientes de ruptura de avalancha. Acuérdense que al fin de cuentas una conexión, una zona colector base es un tipo NP o PN, y si está en inverso hay limitaciones al respecto. También con la corriente de colector que puede manejar el transistor, más que quiera, hay una relación de portadores minoritarios y mayoritarios que no se puede superar, salvo que se aumente la sección, se aumente la geometría, las dimensiones y el dopado del dispositivo. Eso la limitación de potencia, las frecuencias de switching, todavía no lo estamos viendo, pero luego vamos a ver cómo afecta la frecuencia en los dispositivos. Y acá tenemos valores nominales máximos, voltaje colector emisor, para este caso el 2N4123, 30 voltios. Fíjense, tensión colector emisor con la base abierta, tensión colector base con el emisor abierto, soporta un poco más de tensión, emisor base con el colector abierto, solo 5. ¿Está? La unidad, la corriente de colector, fíjense, no da mucho la corriente de base, sino la de colector, la más importante. La potencia que disipa a tal temperatura, ¿sí?, rango de temperatura de operación, la resistencia térmica del encapsulado. Acá vemos el tipo de encapsulado, este es un TO92 o un TO226, es parecido también. Después tienen TO116, hay distintos encapsulados que ya son estándares de la industria, ¿sí? Acá le indican las patas, 1, 2, 3, mira desde el frente, porque tiene el frente plano, para que no se equivoquen respecto a un platillaje. Bueno, características de apagado, características eléctricas de apagado, características de encendido. ¿Qué pasa con las corrientes de reposo? Los valores cuando está funcionando. Acá tenemos el HF, que sería el beta, entre comillas, ¿sí?, que es el parámetro de corriente de colector respecto a corriente de base que habíamos dicho. Pero como parámetro híbrido se denomina HF, por ejemplo, si lo quieren buscar, ¿sí?
producto frecuencia por ancho de banda, capacidades de salida, esto es importante para el trabajo con alta frecuencia, ¿sí? Y los HFE y la ganancia en alta frecuencia. Fíjense cómo decae bastante cuando trabajamos con alta frecuencia, y es obvio, ¿por qué? Porque la variación de la energía es mucho más rápida, ¿sí? Eso, título, comentario. Y acá tenemos otros gráficos que van dando esta idea de la capacitancia, tiempo de conmutación. Acuérdense que estos son parámetros que están de alguna manera promediados, ¿sí? No son exactos. Esto va a ser referencias para criterios de diseño y de verificación. Acá el autor sigue hablando de lo que cómo se puede hacer la prueba transitoria. Bueno, con un trazador de curvas, que es un dispositivo que se pone al osciloscopio o directamente ya tiene su display propio y nos muestra efectivamente las familias de curvas de la corriente colectora. Acá tenemos las distintas formas de encapsulado, ¿sí? Esta es la TO92. Esta es la de un 2N3055, de mucha potencia, estamos hablando ya de amperes, ¿sí? Este es visto desde arriba, de abajo, perdón, y este es vista lateral de estos dispositivos. Fíjense, este es un dispositivo, un transistor de mucha potencia. Fíjense cómo son las patas, vienen para hacer soldado. Y si miramos realmente lo que es el transistor, acá están las patas que se incrustan dentro del encapsulado, generalmente es tipo plástico. Y esa manchita que está ahí, esto nada más, es en realidad la pastilla de silicio. Imagínense la cantidad de energía, de calor que se genera ahí, que tiene que disiparse a través del material plástico. Por eso que es crucial mantener a raya la potencia de disipación. Bueno, alumnos, eso es todo por ahora. Después encontramos una parte 2 de transistores. Les saluda el profesor Pablo Arciénega.